Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy bonita y maravillosa enseñanza, profunda enseñanza sobre Lázaro y el rico. Y lo más importante, su perspectiva escatológica. Estamos en la enseñanza número 28 y ya cogimos a desarrollar y tratar de encontrar las diferentes doctrinas que han usado esta parábola para introducirlas como si fueran bíblicas. Así que, bueno, gloria a Dios, estamos haciendo como los de Hebrea, escudriñando para ver si lo que nos han enseñado es así o no. Y leemos en el libro de Lucas capítulo 16, verso 19, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había también un mendigo llamado Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos permite reunirnos, Señor, en pos de ti, en pos de tu Espíritu, en pos de tu palabra, lo que tú engrandeciste más sobre todo el universo, tu nombre y tu palabra. Señor, permítenos seguir escudriñando tu palabra y que sea tu palabra. Guíanos, Señor, para que sea tu palabra interpretando tu palabra, Señor, para que no queden dudas, porque ¿quién más que tú la puedes interpretar y traducir, Señor, tu palabra, interpretando tu palabra? En el nombre de Cristo Jesús te damos honra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí están todas las figuras que han usado para introducir una serie de doctrinas que estamos revisando si son bíblicas o no. Hoy vamos a tratar de escudriñar la bruja de Endor. Pero antes quiero que miremos unas cosas muy importantes. Vimos de que en Génesis 2:7 el Señor dice que tomó polvo de la tierra y barro y le dice que formó al hombre. Y dice que sopló en su nariz, ojo, en su nariz, no que le infundió un espíritu o el Espíritu Santo, no, que sopló en su nariz hálito de vida o aliento de vida, o también unas traducciones usan espíritu de vida. Entonces lo más lindo es cuando usted y yo permitimos que la Biblia interprete la Biblia para cualquiera de los tres casos: hálito de vida, espíritu de vida o viento de vida o aire de vida. Entonces es muy importante. Eso en Génesis 2:7, pero en el Salmo 104, 29, la parte B, el Señor invierte lo que hizo en Génesis 2:7, lo invierte, hace lo contrario, le quita el hálito de vida, o el espíritu de vida, o el aliento de vida, y ocurre lo contrario. Primero cogió el polvo, formó al hombre y sopló, le dio vida. Por eso dice Génesis 2:7, y que pasó a ser, esa persona formada pasó a ser un ser viviente. Pero ese ser viviente en el Salmo 104, 29 le ocurre lo contrario. Es que le quita el soplo de vida, o hálito de vida, o aliento de vida, o espíritu de vida, y entonces la persona que está compuesta de
polvo más hálito de vida o espíritu de vida o aliento de vida, deja de ser. Y el polvo vuelve a la tierra. En otro versículo dice que el espíritu vuelve a Dios, o el hálito de vida vuelve a Dios, o el aire de vida vuelve a Dios. Lo mismo. Entonces, pero muchos se pegan de la parte espíritu de vida. Entonces mire que ahí está espíritu de vida, es un ser que le dio Dios. Además de que lo formó, le dio un ser, puso un ser etéreo dentro de la persona. Eso es lo que nos han enseñado y se sigue enseñando. Y le digo, hermanos, los más grandes predicadores del planeta Tierra lo siguen haciendo. Pero no decimos que están haciendo mal, estamos revisando las doctrinas. Así que, entonces, invierte el Señor el proceso de creación y lo vuelve una descreación. El polvo, y lo dice claramente el verso 29b, dice, les quita el hálito o les quita el espíritu de vida o les quita el aliento de vida, deja de ser. Cuando una persona está formada por el oxígeno, que que dice que sopló, no dice en su corazón o en su mente o en su ser, sino sopló en su nariz, aliento de vida o aire de vida o soplo de vida o espíritu de vida, porque la Biblia es muy clara respecto al espíritu con E pequeña. Entonces, en el verso 29 del Salmo 104, verso 29, la parte B dice, les quitas el hálito, o sea, lo contrario, la descreación. Deja de ser. Lo que compuso, ¿por qué? Porque el polvo o el barro de la tierra, más el soplo de Dios en la nariz, le dio vida. Entonces dice, y pasó a ser un ser viviente, o sea, que el oxígeno, el aire, lo que respiramos, es lo que permite que esas dos cosas, el polvo o el barro, más el aire de vida de Dios, forme a una persona. Acuérdese que el Señor ya lo había no solamente que lo formó, sino que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, muy importante. Entonces dice el verso 24, les quitas el hálito, les quitas el espíritu de vida, el aire de vida, deja de ser. Obvio, dejó de ser, ya no es más una persona, ya es una persona muerta, completa, con las dos cosas. Y vuelven al polvo. Muy importante, así lo dice el versículo, vuelven al polvo. Entonces, en Génesis, mire para que entendamos, hay un hermano, el hermano Albert Rúa, que nos ve a través de la página de Facebook, hace una pregunta muy interesante, muy importante, que nos va a llevar a estudiar cosas mucho más profundas todavía. Ahí estaba estudiando sobre todo eso. Pensé que iba a poder traerla hoy, pero no me da el tiempo. Entonces, una pregunta sobre Lucas 23:46, que es cuando el Señor entrega el Espíritu. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, hay unas interpretaciones acerca de eso, en las cuales que dice que está entregando el Espíritu de Dios al Padre. Y hay diferentes interpretaciones, pero eso lo vamos a revisar como la Biblia interpretando la Biblia. Porque el Señor fue un ser viviente como cualquier otro. Dice que el Señor dice que participó como nosotros de carne y sangre. Participó. Y por supuesto que Él venía como 100% persona que necesita del aire de vida y 100% Dios, Hijo de Dios. Entonces, en esa pregunta muy interesante vamos a desarrollarlo. Hoy simplemente quiero hacer mención a algo. Mire, respecto al Espíritu, por ejemplo, Esteban,
cuando lo fueron a apedrear, cuando lo estaban apedreando en Hechos 7, creo que 59, algo así, él le dice al Señor que se abrieron los cielos y le dijo, Señor, veo los cielos abiertos y al Señor. Y dice, Padre, no les tengas en cuenta, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dice que entregó su espíritu. Entonces, muy importante, y durmió. Ojo, durmió. Entonces, entregó su espíritu. Mire lo que dice, hermanos, para que sea la Biblia, interpretando la Biblia. Esto es simplemente un pedacitico muy ínfimo comparado con la enseñanza que van a seguir respecto a esto de la pregunta de este hermano Albert. Entonces, dice Génesis 7:22. Mire usted, pongámosle atención, porque necesitamos que la Biblia interprete la Biblia. Y por favor, abra su Biblia y revíselo. Génesis 7:22. Dice, en el diluvio, dice que cuando se pervirtió toda carne, que cuando se pervirtieron, dice que el Señor trajo un diluvio y que se arrepintió de haber creado al hombre y todo lo que tenía vida. Entonces dice en el capítulo 7, verso 22 de Génesis, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. Aliento de espíritu de vida, con E pequeña. En sus narices, nuevamente. O sea, todo lo que respiraba, que no había muerto, todo lo que había en la tierra, murió. Muy importante, así lo dice el versículo. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, o sea, todos los seres que él creó, que sopló en sus narices espíritu de vida o aliento de vida, como lo dice aquí, aliento de espíritu de vida, es lo mismo. No ningún espíritu raro que el Señor les indujo o puso, sino que dice que sopló en la nariz. Y muchos no tienen en cuenta eso, ni les importa. Pero a los que queremos ser como los de Hebreas, sí nos importa lo que dice la Biblia y las mentiras que enseña el hombre. Eso sí nos importa. Entonces, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, Reina Valera 60, en sus narices, nuevamente el problema está en que Dios sopló aire de vida, eso es todo, aire de vida, no ningún espíritu, aire de vida en las narices. Y entonces, a partir de ahí, con el polvo más el aire de vida de Dios, no simplemente oxígeno, aire de vida de Dios, la vida pasó a ser un ser viviente. Y aquí, todos esos seres vivientes, entonces les quitó el aliento de vida o aliento de espíritu de vida, que es lo mismo, y murieron. Bueno, cuando a uno se le cierra la nariz, no hay ese hálito de vida o ese aliento de vida, ya dejó de ser. La persona durmió, así como Esteban durmió, así como el Señor durmió. Dice que él fue el primogénito de los que durmieron. Muy importante, entendamos la Biblia. Y mire otro versículo, simplemente. Claro que después yo voy a usar los diferentes Biblias y diferentes diccionarios y voy a poner las imágenes para que usted lo vea en la Biblia, moviéndose todo, las diferentes Biblias, para que veamos la Biblia interpretando la Biblia, no más cuentos. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. ¿Sí ven? Lo mismo. En que haya aliento de espíritu de vida o hálito de vida o lo que Dios sopló en las narices. Muy importante. Simplemente traigo esta acotación y le digo al hermano Albert que la pregunta es muy interesante y que vamos a desarrollar todo eso para que vea cómo la Biblia interpreta la Biblia, para que vea qué pasó cuando el Señor entregó su espíritu y cuando Esteban, que lo mataron, antes de morir dice que le entregó el espíritu al Señor, a Dios. Entonces, para ver qué es lo que dice la Biblia, porque Esteban tenía el mismo espíritu de vida que Cristo y el mismo espíritu de vida que nosotros. Así de sencillo. O si no, no podía entregar su vida, porque dice que él participó como nosotros de carne y de sangre. Así de claro. Entonces,
Muy importante, hermanos. Esto es una acotación. Salmo, y entonces, ¿por qué? El Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento, o su aire de vida, o su hálito de vida, o su aliento de espíritu de vida, que sopló Dios en las narices, sale, exhala. Cuando el Señor murió, dice que exhaló, ya, el aire de vida dejó de ser. Sale su aliento, Salmo 146:4, sale su aliento, que estaba en la nariz, que fue el que Dios sopló, no lo busque en otro lado. Y vuelve a la tierra. ¿Quién? El ser. Está hablando ahí se está refiriendo a que no confíen en reyes, ni en hombres, en ningún tipo de hombre. Dice, no confíes en reyes. Y si no puede confiar en un rey, ¿en quién más va a confiar usted? Nadie más. ¿Por qué? Porque, aquí lo dice, pues sale su aliento del rey, de la reina, del que sea, del papa, de lo que sea, del pastor. Pues sale su aliento, aliento de espíritu de vida, hálito de vida, lo que Dios sopló en las narices, hermano. Vuelve a la tierra. ¿Quién? Vuelve a la tierra el polvo. La persona tiene dos cosas que lo hicieron un ser: aliento o hálito de vida, o es aliento de espíritu de vida, que Dios sopló en las narices. Y vuelve a la tierra, duerme. En ese mismo día, ojo, en ese mismo día, aquí lo dice la Biblia. Ojo, no que se fue para otra parte ni nada de eso. Perecen sus pensamientos. Pero el rico y Lázaro están con pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones. Muy importante. En ese mismo día. O sea, lo mismo que le pasó a Eva y a Adán. Y el día que pecares, de cierto morirás. Y lo primero que murió fue su semejanza de Dios. Eso fue lo primero que murió. Espiritualmente quedó muerto. ¿Qué quedó? La imagen de Dios y en él y el polvo, carne y el aire de vida. Eso quedó. Pero mire toda la humanidad que no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque eso solamente se dio en Pentecostés. Entonces, muy importante, pues sale su aliento, o hálito de vida, o espíritu de vida, o aliento de espíritu de vida, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ojo, eso lo afirma Dios. Aunque los pastores afirman todo lo contrario a lo que Dios afirma. Dios dice que la persona que muere, sea rey o sea lo que sea, cuando muere, en ese mismo día muere, y en ese mismo día no solamente muere, perecen sus pensamientos. Pero Lázaro y el rico estaban allá con pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, carácter, con todo, negando lo que la Biblia radicalmente afirma en muchísimos versículos. Entonces, muy importante, muy importante. Aún, dice Eclesiastés 9, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, que tiene la carne y respira. No que esté vivo allá en el paraíso. Que eso es otra enseñanza que vamos a traer para que usted entienda lo que es el paraíso. A ver si alguien puede estar allá. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Entonces, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo, mira un perro, que el león muerto. Un león, un tremendo, una fiera. Mejor es un perrito vivo, al menos respira, todavía puede comer, recibir algo, dar caricias, que león muerto. ¿Por qué? Porque el león muerto nada sabe. ¿Por qué? Como no lo dice, no lo enseña la Biblia. Porque los que viven, el perrito que vive sabe que va a morir, y nosotros sabemos que vamos a morir. Pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Ojo, mire, verso tras verso tras verso, nada saben. Pero los diferentes pastores a nivel mundial enseñan todo lo contrario. Ojo, y estoy aterrado de grandes comentaristas bíblicos a través de los tiempos,
creen exactamente lo contrario a lo que dice y enseña la Biblia categóricamente. Entonces, aterrado, preciosos siervos de Dios que nos dejaron tremenda enseñanza, que nos dejaron cómo consultar y cómo entender cosas preciosas de Dios, pero en este caso hay una equivocación muy grande en contra de la palabra de Dios. Entonces, y mire lo que dice Job. Nuevamente, mire, verso tras verso, libro tras libro. Espíritu, aliento de espíritu de vida o hálito de vida, o lo que Dios sopló en las narices, hermano, en las narices. Oh, no que puso un espíritu en el corazón o en la mente, nada que ver. Nada que ver. Cuando Dios juntó ese polvo en barro y sopló el hálito de vida, formó una persona, y esa persona con esa composición fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Cuando se cayó la semejanza de Dios, entonces quedó la persona que todavía podía buscar de Dios en alguna forma, o que todavía podía creer de que hay un creador. Esas dos cosas juntas son una persona. Y esa persona, esas dos cosas juntas, como es el hálito de vida de Dios, no simplemente oxígeno, no es oxígeno. Entonces las dos personas tienen carácter, tienen emociones, tienen pensamientos, tienen decisiones, tienen sentimientos, pero esas dos cosas juntas, separadas, ya vimos lo que dice la Biblia. Cuando Dios hace lo contrario a la creación del hombre, la descreación, la invierte, y dice el hálito de vida o espíritu de vida o aire de vida, o lo que Dios sopló en sus narices. La persona deja de ser y el polvo o el barro vuelve a la tierra. Claro, hermano, claro, para niños. Job 14:7, mire otro ejemplo, y vamos a ver muchos. Porque si el árbol fuera cortado, está hablando de un árbol común y corriente, mire que usted corta un árbol y parece que lo mató, y vuelve otra vez a la vida y sale en retoño. Mire lo que dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán, ya sea en la raíz o donde sea. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, el árbol, al percibir el agua, reverdecerá. Ojo. Y hará copa como planta nueva. Hoy los retoños vuelve a la vida. Pero, en comparación, el hombre morirá, ojo, y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Ya nos dice Eclesiastés dónde estará. Está dormido, ya no tiene pensamientos ni emociones, no tiene nada más que ver en este mundo. Por eso dice, ¿dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Dios lo está diciendo. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Si ven que el ser humano está dormido, que junto Dios nunca lo separa. El polvo vuelve a la tierra y el hálito de vida o lo que Dios sopló vuelve a Dios que lo dio. Y cuando el Señor venga a levantarlo, entonces simplemente el Señor vuelve y le da la vida a ese ser que estaba y que dejó de ser y que quedó dormido, según la Biblia. Y el hombre yace muerto, y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán nuevamente de su sueño. Según Dios, el que duerme, el que muere, duerme, está en un sueño que no sabe. Un ejemplo. La otra vez veía yo en la televisión, y ya ha pasado varios casos. Una persona en Estados Unidos que quedó como una planta, o sea, que quedó como un vegetal. Muerte, dice, cerebral. O sea, quedó ahí. Pero
no lo desconectaron, la familia nunca permitió que lo desconectaran, como que tenían dinero o muy buen seguro, no sé. Ojo, usted lo puede buscar en internet, 20 años después, abrió los ojos. Todo el mundo sorprendido porque dijeron que llevan 20 años botando dinero, y yo pensaba lo mismo y creía lo mismo, y es muy difícil pensarlo diferente. Pero cuando volvió, para él fue, ya no reconocía a la familia, no la reconocía, pero para él fue un segundo. Cuando dejó de ser y cuando despertó, un segundo, durmió. Eso es lo mismo. Todos los que dicen que estuvieron en tal parte, que cuando estuvieron en una operación y que se fue y se murió y que estuvo por ahí, eso es mentira. Dios lo niega. Están haciendo a Dios mentiroso, y todos los que creen en eso están haciendo a Dios mentiroso. Y todos los que reciben eso hacen a Dios mentiroso. Miren la cantidad de versículos, hermanos. Ni se levantará de su sueño. ¿Por qué? Y lo compara con un árbol, que sí, que cuando venga como vuelve y vive, uno no, el que murió, murió, durmió, y no hay forma de que vuelva a levantarse, imposible, hasta la resurrección. Muy importante, tengamos la Biblia, hermanos, para eso nos reunimos, para estudiar, para escudriñar, no simplemente para el círculo, sino para estudiar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso al hombre? Porque los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en el olvido, lo dice la Biblia. Dios lo asegura. Entonces, versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Con esto en consideración, de que, ojo, de que el que está muerto duerme, que nada sabe, que no se levantará, que no tiene más paga en este mundo, que su memoria es puesta en el olvido, que no volverá nunca más, sino hasta la resurrección. Con esta consideración, con este entendimiento, vamos a estudiar la bruja de Endor. Porque en la bruja de Endor hay un muerto que traen, y lo traen vivo. Contradice todos los versículos de la Biblia. Lo traen vivo. Habla, piensa, razona, medita, regaña. Todo lo normal. Entonces, con esto en consideración, con la Biblia en consideración, la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, la única que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, la cual dice Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, a la cual no a ningún pastor, no a ningún predicador, no a ningún maestro, no a ningún ungido, a la cual, a la Biblia, hacemos bien, dice Dios, dice el Espíritu Santo, en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí ven? Hasta que nos amanezca, porque la gran mayoría estamos en tinieblas hasta que nos amanezca. Entonces, con esto en consideración, vamos a estudiar la bruja de Endor, en donde un profeta, Samuel, que está muerto, vuelve a la vida, reconoce, habla con el otro, trae a la memoria muchas cosas donde Dios dice claramente que su memoria es puesta en el olvido, que no volverá nunca más hasta que el Señor venga y junte de nuevo el polvo o el barro con el aliento de vida, o aire de vida, o aliento de espíritu de vida, que es lo mismo. Es pequeña, porque el espíritu con E grande ocurrió en el Nuevo Testamento a partir de Hechos capítulo 2. Muy importante, hermanos. Así que, ahora sí, vamos a entender que el hablar con los muertos, o los muertos con los vivos, usted no ve, hermano, la necromancia, usted no ve los horóscopos, usted no prende la televisión y son cantidades, son canales, en Estados Unidos son canales y canales de gente adivinando, de gente que la suerte, de gente que le muestran la vida, gente que le lee el huevo, que le lee el tabaco, que le lee el banano, le lee todo, hermanos, qué genios.
que genios para hacer dinero engañando a los pobres sonsonetes, ignorantes. Porque Dios niega todo eso. Pero mire, ¿por qué existen los canales? Usted sabe lo que vale una hora en televisión y usted ve estos programas que le adivinan todo y que hacen, hermano, lo que vale una hora de televisión. ¿Cómo hacen para pagar eso? Porque tienen gente en toda parte mandándoles dinero por las mentiras que les enseñan. Y conoceréis a tu pastor o a tu ungido la verdad. Y la verdad, la Biblia, nos hará libre. Olvídate del resto, hermanos. Así que hablar con los muertos o los muertos con los vivos era una creencia antigua, pero prohibida por Dios. ¿Por qué? Porque es una mentira. Pero el hecho de yo hacerlo, peco contra Dios, que Dios lo prohibió. ¿Y por qué? Saúl, el rey Saúl, él creía fielmente. ¿O por qué se fue a consultar a una bruja? ¿Por qué? ¿Para ver si por si las moscas? No. Él le habló a la bruja que le trajera al profeta. Después habló con el profeta como si fueran, o sea, como si habían conocido y habían caminado juntos. Hablaron de las cosas que les ocurrió juntos. ¿Por qué? Porque él lo creía. ¿Y por qué lo creía hace 3000 años? ¿Por qué? Cuando vino Cristo, ¿por qué el Señor les trajo esta parábola del Lázaro y el rico? ¿Por qué? ¿Por qué le dice el rico, el Señor, el que está hablando de Jesucristo? Ningún rico dijo eso. Ojo, el Señor les pone una parábola a ellos que eran los ricos. Los ricos según Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Los ricos según Romanos 2, 17 al 24. Los ricos. Y todo lo que el Señor les dice en Hebreos, todo lo que ellos tenían y poseían, el reino, la gloria, las promesas, la ley, el culto, los patriarcas, a Cristo, todo era de ellos, ricos. El Señor les trae esta parábola porque ellos creían en esto. No les pone un ejemplo el Señor, les dice como si fuera el rico, les dice al padre Abraham, porque el padre de la fe en la palabra de Dios, en la fe en la palabra de Dios. El más alto estandarte de la fe, Abraham, le dice que tienen a Moisés y los profetas. Dice, no, yo no quiero palabra de Dios, lo que quiero es, hazme un embrujo, una hechicería, hazme algo, muestra tu poder, muéstranos señales. Manda a Lázaro, que está muerto, para que hable con mis hermanos, mis 5 hermanos, que son las otras 5 sectas, que están vivos. Y entonces cuando ellos vean ese milagro o esa hechicería o lo que pase, van a creer y se van a arrepentir, porque está hablando de arrepentimiento. Muy importante, Lázaro y el rico, contrario a todo lo que nos han enseñado, puro cuento. Usted ve la unidad perfecta de la palabra perfecta. Entonces, el Señor les está trayendo eso, porque ellos lo creían. Saúl, ojo, estos son 2000 años antes. Hace 2000 años el Señor se apareció. Hace 3000 años Saúl creía en esto. Mírenlo aquí. ¿Y de dónde lo trajeron? ¿De dónde trajeron esto? Muy importante, hermanos. Cuando salieron de Egipto, de allá trajeron todo esto. Y después lo formalizaron en Babilonia. Y después se familiarizaron con los griegos. Platón y Sócrates eran especialistas en creer esto. Eso vamos a ver algunas cosas con libro, nombre del libro, página del libro, capítulo, todo, para que usted lo consulte, a prueba de engaños. Entonces, Saúl creía absolutamente que los muertos podían subir de la tierra. Supuestamente que está el infierno en el centro de la tierra, es lo que enseñan algunos pastores, hermano, especialmente muchos. Muchos que usted conoce y escucha, muchos famosos, dicen que el infierno está en el centro de la tierra. Hermano, qué cosa más antibíblica. Porque están traduciendo cuando dice que el Señor estuvo
cuando dice que estuvo en el ombligo de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días, que el Señor también estará así, y entonces, en el infierno. Entonces por ahí hay otro versículo que dice que el Señor bajó y le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces todo lo hacen una suma y digo, sí, claro, en el centro de la tierra están. Entonces se fue a predicarles, donde aquí acabamos de leer, hermanos, acabamos de leer lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9:4, hermanos. Tremendo. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, hermano! Acabamos de leer Eclesiastés 9:4, mire. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dios lo dice, que la esperanza es solo para los que están vivos. Los que estén, supuestamente, si eso fuese verdad, en el centro de la tierra, o los espíritus encarcelados, ¿para qué fue el Señor a predicarles si aquí lo niega? El Antiguo Testamento lo niega. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Y por qué? Porque los muertos nada saben, no pueden despertar. Así vaya, así digan que fue Jesucristo, nada que ver, porque el Señor Jesucristo no violó la palabra. Él tenía que estar sujeto y sometido, dormido 3 días y 3 noches en la tierra. En la tierra. Cuando usted lo entierran en la tierra. Eso es todo. Entonces, muy importante. Saúl creía absolutamente que los muertos podían subir de la tierra, del centro de la tierra, como enseñan muchos pastores hoy en día, y conversar con ellos, y dialogar con ellos, y pedirle favores, ya que como Dios no le hablaba, entonces digo, bueno, la única forma de hablar con Dios que voy a traer, voy a buscarme una bruja para que me haga subir de la tierra, me haga subir al muerto Samuel, y entonces él me sirve como influencia, porque él era muy allegado a Dios, y entonces para que le diga a Dios que me escuche. Hermanos, qué tremendo es todo esto. Muy importante que estamos estudiando. Yo le pido, hermano, congréguese. Cuando el Señor nos permita abrir algo, lo abriremos si Dios lo permite. Pero para eso, sin ponerle cargas a la gente, hermanos. Que hay hermanos que dicen, ay, ¿por qué no han abierto? ¿Por qué no han abierto? ¿Por qué no han abierto? Porque la gente no colaboraba y porque un lugar vale. Si yo tuviera, yo lo pago, lo compro, para que nadie tenga que dar nada. Y así, si no dan, de todas maneras, es un mandamiento de Dios. Pero, al menos para sostener un lugar, aunque muchos se han enriquecido y usan la gente para enriquecerse en ellos y sus hijos y sus descendientes. Para el pueblo aguantar hambre siempre. Yo siempre rogaba, al menos para pagar la mensualidad, hermano, aquí este lugar, y siempre sufriendo de que ya nos iban a sacar. Entonces ahora hay gente que, ay, que ¿por qué no abre? ¿Por qué no abre? Porque no hay cómo. ¿Y por qué no vamos a poner cargas a los hermanos en medio de esta pandemia, en medio de todos estos problemas? Nunca. Por eso estamos, entonces les pido, congréguense, hermanos, tranquilos, congréguense, que es un mandato de Dios. Entonces, muy importante, estos estudios. Esto no lo escucha usted, no lo escucha, normal, no lo escucha. Entonces, la bruja de Endor es un pasaje similar al rico y Lázaro. En el rico y Lázaro, un muerto habla con otro muerto para que mande el muerto a unos vivos. En la bruja de Endor, un vivo habla con otro vivo para que le suba el muerto del centro de la tierra, según muchos pastores, lo haga subir y él venga con su memoria, con sus sentimientos, emociones, pensamientos, decisiones, todo, a resolverle el problema a un rey incrédulo, desobediente, enemigo de Dios, contrario a la palabra de Dios, que violaba la palabra de Dios por todas partes. Entonces, eso es lo que es la bruja de Endor, pero vamos a seguir. Entonces, un pasaje muy similar a Lázaro el rico, porque tiene que ver con muertos que están vivos, que no murieron. El Señor le dijo a Adán y Eva, el día que pecares, de cierto morirás.
Acabamos de leer que cuando la persona muere, en ese mismo instante, en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Ojo. Pero él le dice a Adán y Eva, el día que pecares de cierto morirás. Y el mismo día que pecó Adán y Eva, ellos dos, que el mismo día que pecaron, murieron espiritualmente. Y 930 años después murió Adán. Murió. Según la Biblia, durmió. Y en ese mismo día perecieron sus pensamientos para siempre, hasta la resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es la unidad perfecta de la palabra. Y con todos los versículos que le he mostrado y los que le voy a seguir mostrando. Entonces, muy importante. Aquí vemos, entonces, no moriréis. Y aquí vemos en Lázaro el rico que no murieron. El rico les pone el Señor el ejemplo. Él lo que está haciendo es como si estuviera hablando con Saúl. Que como Saúl creía en eso, él les trajo un ejemplo de muertos que no están muertos, sino que siguieron vivos. Y muertos que hablan con los vivos. Lo mismo, hermano, lo mismo. Entonces, muy tremendo. No moriréis. Entonces, aquí, según lo que enseñan, la gran casi totalidad de los pastores, es que el que muere, no muere, sigue vivo. Pero Dios dice que en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó? Que es una fábula que el Señor está usando, es una metáfora, hermano, es un ejemplo que está poniendo el Señor, una figura literaria para mostrarle a ellos que las creencias de ellos eran perversas y contrarias a la Biblia. Eso es todo. Y los pastores cogieron eso y sacaron doctrinas y doctrinas. Y como aquella me da, uy, como la bruja de Endor me cuadra con Lázaro y el rico. Entonces, uy, Dios mío, aquí ya la tenemos, ¡pum! Ya, listo, a vender libros. Eso es lo que han hecho. Y engañar gente como loco, gente que no son como los de Berea. Yo era uno de esos que no era como los de Berea. Pero ahora quiero ser como esos, escudriñar para ver, hermano. Y si todo lo que enseñan es verdad, gloria a Dios, lo reconfirmamos, sí es verdad, yo lo creo. Y si no, entonces para un lado, no es por pelear con nadie, ni mucho menos. Es la verdad, Dios nos llamó a contender ardientemente por la verdad. 1 de Pedro 3:15. Por la verdad. Pero a la gente no le importa. Y a los pastores que ricos y famosos menos. Y menos reconocer de que han mal enseñado la palabra. Y que han contradecido a Dios como han querido. Entonces, la bruja de Endor es un pasaje similar al de Lázaro y el rico, en donde un vivo pide que le traigan a un muerto para hablar con él. Es muy importante, hermanos. Así que este pasaje de Saúl y la bruja es mundialmente aceptado como algo literal, verídico. Aunque algunos dicen que los pastores siempre predicaron eso, pero ya como que algo pasó y ya dicen, no, lo de la bruja de Endor es simplemente un ejemplo, eso no es verdad, ok, pero Lázaro y el rico, ¿dónde les quedó? Y todas las doctrinas que salieron de Lázaro y el rico. Hermano, imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia es una unidad. Si la bruja de Endor es mentira, Lázaro y el rico es mentira. Sencillo. Si el uno es verdad, el otro automáticamente es verdad. Se contradicen, hermano. Entonces, este pasaje de Saúl con la bruja de Endor es aceptado mundialmente como real, histórico, literal para la gran mayoría de gente y comentaristas bíblicos. Otros dicen que no, pero creen, otros dicen que no. He visto comentaristas bíblicos famosísimos que dicen de que esto no es así, que esto no es real, pero si creen en todo lo que supuestamente dice literalmente, que una persona se muere al instante está en el paraíso. Vamos a ver la enseñanza del paraíso para que usted vea que la Biblia pisa, le tira fuego a toda esa mentira. La Biblia, interpretando la Biblia. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Pero además, esta enseñanza le da vida propia a Lázaro y el rico, la de la bruja y Endor, y viceversa. Y
es una prueba de la vida después de la muerte. Una de las doctrinas. Otra doctrina, cuando Jesús bajó al fondo, al centro de la tierra, al infierno, a predicarle a los espíritus encarcelados. Donde la Biblia niega eso, dice que hay esperanza mientras hay vida, porque el muerto nada sabe, ni hay más memoria de él, y Dios mismo lo pone en el olvido. Dios. La gente dice, no, Dios, quítate, que mi pastor no está en el olvido, está en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Cuando él murió. Dios lo dice. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. ¿Y por qué? La Biblia categóricamente y fácil, como para niños, nos dice por qué. Porque sin resurrección no podemos tener un cuerpo inmortal, y sin resurrección no podemos tener una naturaleza incorruptible. Se necesita la resurrección. Cuando nos enseñan de que un pastor se muere e inmediatamente está en la gloria de Dios, en el paraíso, ¿qué pasó con Adán y Eva? Que cuando dejaron de tener un ser inmortal, o sea, la persona, y un cuerpo inmortal, dejaron de tener un cuerpo inmortal y un carácter o un ser pecaminoso, los echó el Señor del paraíso. Entonces, ¿cómo es posible que cuando ellos pecaron, Dios los echó del paraíso, y una persona, un pastor, un cristiano se muere e inmediatamente está en la presencia de Dios, y el pecador inmediatamente está en el infierno? ¿Cómo es posible que va a estar en el paraíso si para el paraíso se necesita tener, un alma inmortal, porque el alma de ellos era inmortal, porque podían comer del árbol de la vida hasta que pecaron? Por eso el Señor les dijo, el día que pecares, eran inmortales, de cierto morirás. Y cuando pecaron, entonces perdieron todo, perdieron su cuerpo inmortal y perdieron su naturaleza incorruptible. Entonces, ¿cómo es posible que un pastor se muere e inmediatamente, porque era pastor y predicaba, entonces inmediatamente su cuerpo quedó ahí, que se pudre? ¿Y qué es lo que duerme? Que el cuerpo duerme. ¿Dónde? Un cuerpo no duerme, un cuerpo se pudre. El que duerme es el ser completo, ese más el hálito que Dios le dio, ese ser, esa semejanza, esa imagen que tiene todavía de Dios. Entonces, ese duerme, pero el pastor murió y se fue para el paraíso. Entonces, para el paraíso, sin un cuerpo inmortal y sin una naturaleza incorruptible, imposible, lo niega la Biblia. Pero estos son solamente punticos que estoy dando de todo un mar de cosas que vamos a ver. Entonces, parece que en esta enseñanza igual que en Lázaro el rico, es para probar, la usan para probar la vida después de la muerte. No, hemos visto cosas muy interesantes hoy, no hemos empezado. Muy importante. Hoy tenemos Santa Cena, hermanos, también. ¡Qué bendición! Así que es necesario que estudiemos el pasaje más parecido al Lázaro y el rico de toda la Biblia y veamos que hay de cierto. ¿Cómo lo debería? Para ver si lo que nos han enseñado es conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Cómo lo debería? Que Dios los alaba por escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad o era mentira. Y muy importante que así como en esta enseñanza, como en Lázaro y el rico, hay dos posiciones. Dos posiciones. Una que es literal. Y la otra que es una parábola. Ojo, aunque el Señor dice en Mateo 13:34, creo que es,
Dice, mire lo que dice, mire lo que dice Dios, aunque hay dos posiciones, una que es literal o histórico y la otra que es una parábola, pero mire lo que dice el Señor. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, o sea, a ellos, a los judíos, especialmente, o sea, a todos, únicamente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué significa eso? Que el Señor 100% únicamente le habló a esa cúpula por parábolas. 100%, o sea que ahí no caben esos dos conceptos, esas dos posiciones, pero los pastores no les importa lo que dice la Biblia, sino lo que ellos enseñan, y les da miedo reconocer su error y reconocer de que han enseñado lo contrario a la Biblia. Claramente le acabo de leer Mateo 13:34, de que Jesucristo 100% lo que salió de su boca, el 100% de las veces, únicamente les habló por parábolas, y sin parábolas nunca les habló. ¿Sí ven lo que dice la Biblia, interpretando la Biblia, hermanos? Fácil, no es sino leer. Lo que pasa es que hay tanta contaminación en las doctrinas y lo que nos han enseñado, que únicamente casándonos con Dios y con su palabra, únicamente podemos dejar todo eso a un lado para poder darle lugar a la palabra y confrontarlo. No votarlo, sino confrontarlo, como estamos haciendo. Entonces hay dos posiciones, sin embargo, la mayor posición enseña que esto es literal, la casi totalidad de la iglesia enseñan que Lázaro y el rico es literal y que la bruja de Endor es literal, e histórico. Y la posición minoritaria, mínima, cree que las tinieblas engañaron a Saúl. Eso es todo, esas dos posiciones. Entonces, al menos vamos a empezar con esta historia que está en Primera de Samuel 28. Primera de Samuel capítulo 28. Vamos a leerlo. Verso 3. Ya Samuel había muerto. Miren, ya estaba muerto Samuel. Y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá a Samuel. Ojo, que este cuerpo es parte de mi ser. Según la Biblia, está compuesto de polvo o barro, más hálito de vida o hálito de espíritu de vida, o lo que Dios sopló en mi nariz, que formó un ser, y en esa infinidad de poder de Dios, ese ser completo tiene pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, fe, en fin, vida, los dos juntos. Mientras esté lo que Dios sopló en nuestras narices, cuando se va ese hálito de vida, o ese espíritu de vida, o ese hálito de espíritu de vida, o ese viento de vida, cuando se va, no morimos. Este cuerpo se descompone, vuelve a la tierra como polvo, que eso lo podemos comprobar, ni siquiera para niños, para bebés de un día de nacido, y el hálito de vida ya vuelve a Dios, y Dios está en toda parte, no es que se va para el cielo. Dios lo cubre todo, lo llena todo. Por eso, muy importante, cuando usted es nacido de nuevo, no es que el Espíritu Santo, uno de los billones y billones y billones de Espíritus Santos que tiene Dios, se mete en usted. No, es que el Espíritu de Dios lo llena todo. Y Él tiene el poder de estar y de vivir. El mismo Espíritu tiene el poder de estar en todos los creyentes al mismo instante. Entonces no es cuando usted y yo nos morimos que el Espíritu Santo se va para el cielo. No, el Espíritu Santo lo llena todo, todo. Él está. Y Él está en el creyente.
Como cuando alguien se convierte, no es que viene el Espíritu Santo y se mete en él, es que el Espíritu de Dios lo llena todo y viene y lo llena. No es que hay un espíritu que llene aquel, otro, no, no. Es el Espíritu de Dios, no solo el Todopoderoso. Por eso Él es el Shaddai, el Todopoderoso, para el que no hay nada difícil y menos imposible, el que lo llena todo, omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todas partes, mírenlo ahí para niños, omnipotente, no tiene límites. Entonces, muy importante que entendamos esto, porque hay una enseñanza por ahí que dice que fue que el Espíritu, cuando el Señor Jesús murió, dice que el Espíritu Santo se fue para donde Dios. Entonces, muy importante que todo eso lo vamos a chequear por la Biblia. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, o sea, sepultaron a Samuel. Y Samuel, desde que se fue el hálito de vida, o el aliento de vida, o lo que Dios sopló en la nariz de Samuel, eso simplemente durmió y ya no hay más, no tiene más conocimiento ni memoria y fue puesto en el olvido. Sencillamente lo dice la Biblia en cantidades de pasajes. Su ciudad, en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ese era el mandamiento de Dios. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué? Porque hay un pastor, un precioso hombre de Dios, al que yo aprecio, en República Dominicana, ni voy a mencionar el nombre del pastor. Él escribe en su página explicando sobre esta enseñanza de la bruja de Endor, y él dice que sí es real, que esto es literal. ¿Y que por qué? Que porque el Señor necesitaba traer un mensaje, bueno, a Saúl. Y que el Señor, como no tiene límites, como Él es el Todopoderoso, el Shaddai, Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, que Dios lo permitió, sabiendo que aquí lo dice. Saúl había derrojado de la tierra de Israel, a todos, a los encantadores y adivinos, los había arrojado. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque era un mandamiento de Dios, lo podemos ver en Deuteronomio 18, Levíticos, lo podemos ver que claramente como el Señor llama y prohíbe todo lo que tenga que ver con adivinaciones, con sortilegios, hermano, con adivinanzas, con adivinos, con los que consultan a los muertos. Claramente el Señor lo prohibió. Entonces, por eso eso fue en Deuteronomio y en Levíticos, pero por eso es que el Señor, Saúl, cuando estaba más o menos bien con Dios, viene y prohíbe los adivinos y las brujas. Verso 4: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa, la guerra con los filisteos. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Por qué él entró miedo? Porque no tenía temor de Dios. El temor de Dios echa afuera todo miedo de nosotros. El amor al Señor echa afuera todo temor. Y se turbó su corazón en gran manera. Miren qué tan gran manera que quedó ciego. Su corazón torcido, porque el corazón ya estaba torcido ahí con Dios. Ya le había desobedecido mucho a Dios. Ya mientras Samuel estaba vivo, había desobedecido como quiso, como le provocó. Verso 6: y consultó Saúl al Señor
a Dios, a Yahweh. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esas eran las formas de Dios hablar. Sueños, por profetas, o por este sistema que dejó Dios, el de las dos piedritas, el Turín y el Umín. Urim y Tumín. Para consultarlo a él. Entonces el Señor no le contestaba de ninguna forma. Leamos en 1 Samuel 15:26. Mire lo que dice. Ya no en el 28, sino en el 15:26, mucho antes. La última vez que Samuel habló con Saúl, esa fue la última vez. Ya hasta su muerte, no volvió a hablar, Samuel no volvió a hablar con él. 1 Samuel 15:26. Y Samuel respondió a Saúl, Saúl la última vez que le habló: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, palabra de Dios. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esa fue la última vez. ¿Sabe que esa palabra de Samuel era palabra de Dios? Samuel no le habló porque quiso, o porque sintió, o porque se dio cuenta de que él engañó al Señor, o que no le obedecía. No, era palabra del Espíritu de Dios, usando la boca del profeta. Dios mismo diciéndole. Que el profeta nunca más volvería con él. Ojo, no volveré contigo. Y entonces el profeta que está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, después cuando la bruja de Endor lo hace subir, volvió con él. Tiene tanto poder una bruja para hacer venir a un hombre de Dios, un santo hombre de Dios como Samuel, del centro de la tierra, allá donde están supuestamente el Hades, dos compartimentos o dos caminos, uno hacia el infierno y el otro hacia el paraíso. Tiene tanto poder esa mujer. Aquí dice: no volveré contigo, nunca más. Eso fue eterno. No volveré contigo. ¿Y por qué? Porque desechaste la palabra del Señor, que él dio por la boca del mismo profeta. Era el Espíritu Santo hablando. Y el Señor como tal te ha desechado para que no sea más rey sobre Israel. Entonces, como aquí el profeta, cuando está vivo, la última vez que habló con Saúl, le dice: nunca más volveré contigo. ¿Y cómo es posible que más adelante en la bruja de Endor vuelve con él? ¿Cómo es posible? Porque el que está hablando es el Espíritu Santo, usando a Samuel. La palabra es inspirada. ¿Cómo es posible que no tiene palabra Dios? No tiene palabra Samuel, que era inspirado. Y vuelve otra vez a hablar con él. Muy importante. Dejémoslo aquí, hermanos, porque hay mucho que avanzar. Y para que retomemos el próximo primer día de la semana, próximo domingo, si el Señor lo permite. Así que, qué bendición, hermanos. Hoy es día de Santa Cena. Así que preparemos nuestros corazones para que podamos, hermanos, recibir, tomar, celebrar la cena del Señor. Bendito es el nombre del Señor.